¿Se han dado cuenta que cuando vamos así a la palabra de Dios, a una enseñanza, con frecuencia nos encontramos con esto, que Dios empieza a desarrollar una enseñanza, aparentemente, vamos a decir, aparentemente la termina, te pasa a otra enseñanza y cuando menos te das cuenta, ya te regresó a la enseñanza original? ¿Lo han notado? ¿Se han dado cuenta cómo el Señor Jesús usa mucho el Señor Jesús en los evangelios, pero en general Dios en toda la Biblia, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en general en toda la Biblia Dios usa este método? O sea, constantemente está repitiendo, está regresándonos a lo que nosotros podríamos decir, esta parte ya la conozco. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, esto pasa muy a menudo. Yo le decía, por ejemplo, a uno de los señores con los que estudio en la semana, que si realmente tomáramos 3 estudios, así de los estudios básicos que recibes cuando empiezas a estudiar de manera personal la Biblia, dice, con 3 estudios de esos tienes para toda tu vida cristiana. O sea, realmente lo que está haciendo el Señor cada vez que nos lleva la palabra, que nos lleva a un estudio, que nos lleva a una reunión como esta, muchas veces es nada más recordarnos lo que ya sabemos. Y entonces tenemos que entender cuál es el objetivo de Dios, cuál es el propósito de Dios al hablarnos así. Porque todos sabemos, todos hemos entendido, yo creo que nos queda muy claro, que Dios nos habla a través de la Biblia. Sí, sabíamos esto, ¿no? O sea, es un diálogo constante, Dios te habla a través de la lectura y tú platicas con Dios a través de la oración. Y entonces, si Dios es el que nos habla de esta forma, una pregunta que deberíamos ya habernos hecho, seguramente te la has hecho, es, bueno, ¿y por qué Dios nos habla así? ¿Por qué Dios constantemente está repitiéndonos las cosas? Porque si no captamos el por qué Dios lo hace así, por qué esta manera de conversar con nosotros, podemos perder de vista el objetivo. Podemos perder de vista que tiene una razón. ¿Y sabes qué puede pasar entonces? Que nuestra mente práctica, y le digo práctica para que no se ofenda, porque una mente ofendida ya no recibe, ¿no? Entonces, nuestra mente práctica dice, no, es que esto ya me lo sé. Ya sé a dónde va, ya sé a dónde quiere llegar. Y entonces, el objetivo de Dios en la repetición, en el recordatorio, en el llevarnos de nuevo a la enseñanza, se pierde. ¿Por qué? Porque caemos en el peligro de que, es que ya conozco ese pasaje, ya lo sé. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en una de las cartas, dirigiéndose hacia la iglesia y les dice, fíjense lo que yo he cuidado de estar haciendo todo el tiempo con ustedes. Segunda de Pedro 1, versículo 12. Dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea, el objetivo de Dios es que lo que ya sabes, lo recuerdes. Dice, aunque vosotros lo sepáis. Dios quiere recordarte lo que ya sabes, porque la parte final del versículo lo deja bien claro. Dice, y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, realmente conocer la verdad, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios tiene para ti, es importantísimo, cierto. Pero fíjate cómo, y entiende el por qué Dios constantemente nos lo está recordando. Nota esta parte, recordar siempre lo que ya sabes. Recordar siempre, aunque lo sepas, porque el objetivo de Dios en su palabra es que su voz penetre en nuestro corazón, permee así a cada rincón de nuestra vida, de tal manera que cada área de ella, cada aspecto de nuestra vida, lo que es nuestra vida 24/7, vaya siendo realmente dirigida, guiada por la palabra de Dios. Lo que Dios está buscando en nuestra vida es que estemos tan impregnados de Él, de su palabra, que realmente sea su palabra la que guíe. Esos pasajes, por ejemplo, el Salmo, ¿no? Donde Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, realmente nos recuerda lo que la palabra quiere hacer en nosotros, ser constantemente esta guía. A veces es muy claro, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta. A veces platicas con un creyente, otra creyente, y cuando tú estás en una buena relación con Dios, una relación con Dios normal, saludable, te presentan una situación, te presentan una circunstancia,
Y tú sabes con toda claridad, Dios sobre esto nos dice qué hacer. Pero la otra persona puede no estar así, digamos, tan, vamos a decir, tan clara en lo que Dios quiere. Y nuestra invitación siempre es que mira, ve lo que dice Dios, ve lo que dice la palabra. Y cuando llegamos o entendemos lo que dice la palabra respecto a eso, entonces es como que Dios abre nuestros ojos, ¿no? Y la persona te puede decir, oye, sí es cierto, es bien claro. Y puede ser así tan contrastante de pasar a un no sé qué hacer, a un me queda muy claro qué hacer, porque Dios está guiando, porque Dios está trayendo así la enseñanza. A veces pedimos por la guía del Señor, pero no nos movemos, ¿no? O sea, no caminamos hacia lo que Él nos está mostrando. Y a veces es ahí donde nos confundimos, ¿sí? Una señal de madurez, una señal de salud espiritual, de que deseas estar sano en tu relación con Dios, es que siempre estás dispuesto a escuchar. Siempre estás dispuesto a recibir lo que Dios tenga que decirte, aunque piensas que lo sabes. Por ejemplo, aquí por ejemplo hay algunos jovencitos que algún tiempo se la pasaron en el estudio de los niños, ¿no? Cuando tú compartes enseñanzas con los niños, es muy común que un niño te diga, ¡ay, eso ya me lo sé! ¿A poco no? Y los niños, como tienen una memoria fantástica, pues se saben todo, ¿no? Porque pues, lo retienen perfectamente. Fíjate, hace un mes platicaba con un muchacho que estuvo en una predicación que yo di hace 10 años, y el muchacho me dice, me acuerdo mucho de la predicación que diste en tal lugar porque hablaste de esto. Ni yo me acuerdo. O sea, ni de veras, o sea, ni yo me acuerdo de esos detalles. O sea, sé el tema, me acuerdo del tema del que hablé, pero esos detalles que me compartía, yo no me acuerdo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando tú llegas a la enseñanza, cuando tú llegas a la lectura, cuando llegas al tiempo de meditación, te voy a decir algo, y por eso esta introducción. Hay momentos donde tu mente te va a decir, esto ya te lo sabes, te lo puedes pasar más rápido. Y a veces lo hacemos. A mí me ha pasado. Hay veces que me quiero ir más rápido en ciertas partes de la Biblia porque pienso, esa mente práctica, pienso que ya lo tengo dominado. Y entonces nos perdemos los detalles. Perdemos esa actitud que Dios puede bendecir, la actitud receptiva, sea la lectura, sea el estudio, sea la meditación. Y entonces todo esto va para invitarte a que evites caer en la trampa del creyente que sabe mucho. ¿Cuál es el problema del creyente que sabe mucho? Que es difícil que le puedas enseñar más. Porque una persona que piensa que sabe mucho, ¿cuánto le puedes enseñar? Muy poco o nada, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre surge ese pensamiento, y por eso hice la referencia al estudio de los niños, ese pensamiento inmaduro que dice, eso ya me lo sé. Y Dios, cuando nos repite algo, es porque quiere que quedemos así bien empapados de la palabra. Hay una ilustración que me encanta, ayer que estaba terminando esta parte del estudio. Ustedes se acuerdan que en Éxodo 16, más adelante donde estamos ahorita, bastante más, Dios ya con el pueblo de Israel camino a la tierra prometida, Israel se queja de que no tienen que comer, ¿no? Ya sabes, somos bien quejositos, ¿no? Quejumbrosos. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo le voy a dar al pueblo de Israel pan del cielo. Y empieza a narrar el pasaje, lo que hace Dios. Y me llama mucho la atención cómo Dios dice que una mañana, dice, el rocío empezó así a caer alrededor del campamento. Y después del rocío, Dios dejó ahí el maná. Y dice la Biblia, lo describe así. Dice, era algo menudo, o sea, pequeñito, ¿no? Algo pequeño como una escarcha que estaba sobre toda la faz de la tierra alrededor del campamento. ¿En qué me quiero concentrar? Cuando Dios habla sobre el rocío, yo me puse a pensar, fíjate cómo lo que Dios hace muchas veces viene así sin grandes aspavientos, ¿no?
O sea, el rocío hace su trabajo, empapa la tierra, pero no necesariamente hace ruido. Pues bueno, realmente no hace ruido. No es como una lluvia, ¿no? Que enseguida escuchas, oye, está lloviendo, ¿no? Y más aquí en Veracruz, cuando llueve, se hace notar, ¿no? El rocío, tú sales en la mañana y ves todo empapado, y es el rocío. Y el rocío te empapa, pero es poquito a poco. O sea, es prácticamente así una humedad imperceptible, ¿no? O con poco ruido, pero que cumple el trabajo. Y entonces, así es Dios. Dios constantemente está trayendo a nuestra vida enseñanza, trayendo a nuestra vida retos, trayendo a nuestra vida invitaciones a estar más cerca de Él. Y no necesariamente está haciendo mucho ruido. Está trabajando suave, está trabajando ligero, está trabajando profundo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando piensas así en las cosas de las que Dios nos lleva a repetir, piensa como que es ese rocío que dice, a ver, una pasada y te lleva a una enseñanza. Luego viene la siguiente pasada y Dios te lleva otra vez ahora a concentrarte en otro aspecto. Y luego viene así la tercera pasada y entonces va tomando sentido o más sentido para tu vida lo que Dios te está compartiendo. Entonces, nunca pierdas la oportunidad, aún ante una enseñanza que tú pienses, eso ya lo sé, de preguntarte, ¿qué voy a aprender hoy? ¿No? O sea, yo estaría así como, entendiendo esto, yo estaría así como, a ver Dios, ¿dónde está hoy la enseñanza que tenías planeada para mí? Esto es exactamente lo que vamos a notar en la enseñanza, o es mi anhelo, el deseo, y seguramente con esto yo creo que vas a estar así captando, atento, ¿no? Así, en esta enseñanza. ¿Sabes por qué? Porque en lo que estamos estudiando, yo me ponía a pensar, bueno, tiene más o menos un mes que dijimos, ya llegamos a la última plaga, ¿no? La muerte de los primogénitos. Y lado con esa última plaga, Dios entonces nos presenta la Pascua, ¿no? La ilustración así del Cordero, del Hijo de Dios. Después de la Pascua nos lleva a los panes sin levadura, o sea, la vida en Cristo, una vida alejada, una vida separada del pecado. Y cuando pensamos que ya habíamos dejado atrás así la enseñanza de la última plaga, la Pascua, etc., Dios nos vuelve a regresar. Y nos vuelve a llevar a otra vez a meditar en aspectos así sencillos, prácticos, para que nosotros entendamos, ¿sabes qué? Quiero que esto que ya conoces, lo comas, lo apropies, que sea tuyo. Para ponerlo en términos así como de lo que es, ¿no? O sea, yo te hice la ilustración así del maná, el pan de Dios. Te hago la ilustración así de que cada vez que vamos a la Biblia Dios dice, te estás alimentando. Entonces, en ese terreno del alimento espiritual, es como si primero Dios dijera, mira, te voy a platicar la receta de la entrada, ¿sí? del primer plato, ¿no? Y te empieza a compartir los ingredientes, después te dice cómo se prepara, ¿no? Después te dice, mira, tienes que hacerlo así, asado. Ya que tienes esa receta, te dice, ok, ahora vamos a la receta del segundo tiempo, ¿no? La sopa, ¿no? Y te vuelve a dar los ingredientes, te vuelve a dar el cómo prepararlo. Ya que estás con eso listo, te dice, ahora vamos a la receta del guisado, del plato fuerte. Y hace lo mismo. Y ya que tienes todas las recetas, te dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a prepararlo. Ahora vamos a hacerlo. Pero nos invita a una posición bien especial. Nos dice, quiero que tú lo cocines. Quiero que tú lo apropies. Quiero que tú lo disfrutes. ¿Por qué? Porque lo que Dios pretende cuando nos da toda este cúmulo de enseñanza no es que sepamos la receta. Porque la receta la podemos conocer. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado porque soy muy antojadizo, que me empiezan a platicar algo, ¿no? Así una receta, y se me empieza a hacer el agua a la boca. Ustedes me han visto aquí, ¿no? O sea, no es difícil, ¿no? Se me empieza a hacer agua a la boca, nada más de imaginarme lo que me están diciendo, ¿no?
Pero no tiene nada que ver, o sea, no se compara en nada cuando verdaderamente lo tienes enfrente y lo puedes paladear y lo puedes asimilar. Este es el contraste al que Dios quiere constantemente llevarnos. Yo sé que disfrutamos la enseñanza, yo sé que disfrutamos el conocer lo que Dios tiene para nuestra vida, pero por favor no te quedes ahí. Dios dice, ponte a hacer la receta, ¿no? Prepara la comida, prepara el guiso y cómetelo. Dios no quiere que conozcas la receta, que conozcas los ingredientes, no. Lo que Él quiere es que tú sepas hacerlo, disfrutarlo, vivir ahí. Porque lo que Él quiere es que disfrutemos el alimento espiritual que constantemente trae a nuestra vida. ¿Sí? Lo que Él quiere es que tú participes activamente de la vida que Él te ofrece. Por eso entendemos tanta insistencia de parte de Dios a vive en esta línea, vive en este lugar, vive en este camino. Dios dice, Jesús dice, es un camino estrecho. Es un camino donde no muchos quieren seguir. O sea, no es la mayoría, aún dentro de los creyentes, no es la mayoría los que quieren vivir por el camino estrecho. ¿Y sabes? Los que viven en el camino estrecho no entienden a los que viven fuera de ese camino. Y los que están fuera del camino estrecho tampoco entienden a los que están adentro del camino estrecho. Estoy hablando de creyentes, ¿no? Y que pueden pensar, no, es que vivir así es muy difícil. Cuando realmente vivir en el camino estrecho, en la senda angosta, es el mejor lugar, ¿no? Por eso Dios lo que dice es, quiero que tú vivas la enseñanza de tal manera que sea parte de tu vida. Y cuando es parte de tu vida, no es algo que, ay, sí, yo me acuerdo que lo comí alguna vez y estaba buenísimo. Porque a veces así llegamos a momentos en nuestra vida cristiana donde nada más es un recuerdo, ¿no? Ay, sí, yo recuerdo qué padre era confiar en el Señor. Ay, sí, yo recuerdo qué hermoso era poder descansar en que Él tenía el control de todas las cosas. Pero ya no es su experiencia, ¿sí me explico? O sea, ya no es la realidad de tu vida. Y entonces Dios dice, ya no quiero que vivas en el recuerdo. Mejor te voy a recordar cómo regresar a ese lugar. A que lo saborees, pero no en la cabeza. No en esa teoría espiritual que todos conocemos de que, oye, no hay mejor lugar que en el Señor, ¿no? Me vino a la mente la canción esta de no hay nada, ¿no? No hay nada mejor que tú. Y lo sabemos, pero de repente nos salimos a enfrentar la vida en nuestras fuerzas. Con esto en mente, vamos a Éxodo 12:21, por favor. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Qué crees? Otra vez la Pascua. Pero aquí, entendiendo esto, nos está diciendo Dios, ya no quiero que sea una receta. Ya sabes cómo se prepara, ya sabes lo que tienes que hacer, ahora hazlo. Deja de imaginarte el plan de Dios para tu vida, empieza a caminar en él. Deja de imaginarte a qué sabe, te invito a paladearla. Y por eso le dice aquí Moisés a los jefes, a los ancianos de las casas paternas de Israel, vayan por los corderos, sacrifiquen la Pascua. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vayan y hagan lo que Dios les ha instruido a hacer, porque llegó el momento, llegó el tiempo de ahora es la hora de practicar, ¿no? La hora de llevarlo al terreno de lo estoy viviendo, no nada más lo sé. Versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí hay un aspecto que Dios ha estado trayendo constantemente a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón en los últimos tiempos. Quiero que medites en que Israel, aun siendo el pueblo escogido,
aun siendo el receptor de las promesas, todo el tiempo está siendo invitado a una obediencia personal. Fíjate las palabras: ninguno salga de las puertas de su casa. O sea, era una invitación personal. Nota esto. Estamos otra vez entrelazando la Pascua como el medio que Dios usó para preservar a Israel de la plaga de la última plaga de Egipto, ¿no? La muerte de los primogénitos. Aquí Dios está hablando en términos generales. Ninguno salga. El juicio iba a venir sobre los primogénitos de Egipto. Pero sin embargo Dios aquí le dice a todo el pueblo de Israel: la obediencia es para todos, pero son personales. Cuando hablamos de esto, a mí no me queda más que traer así a la mente y traerlo hoy delante de ustedes, cómo esto nos habla de nuestras convicciones. Y las convicciones, para que te sean útiles, tienen que ser convicciones personales. Porque a ti de nada te sirven las convicciones, por ejemplo, del grupo en el que estás. Es como el pueblo de Israel. Dios le dio al pueblo de Israel, vamos a decir, mandamientos para el pueblo. Pero aquí Dios nos recuerda, la obediencia finalmente es personal. Dios nos da convicciones, las leemos en la Biblia, las podemos compartir entre nosotros, pero hasta que no sean nuestras convicciones, no van a hacer nada por nosotros. Las convicciones personales son aquellas que nos protegen, que nos guardan de alejarnos de Dios. Las convicciones personales son las que realmente te hacen decidir correctamente. ¿En qué sentido? En que siempre vas a poner en perspectiva, si esto me acerca a Dios, mejora mi compañerismo con Él, si esto es algo que a Dios honra, eso va a ser de bendición para mi vida. Si lo que estoy haciendo, por bueno que parezca desde el punto de vista secular, va en contra o estorba en esos pilares de la vida del creyente, hay una trampa. Ni le busques, hay una trampa. Porque todo lo que te aleja de Dios es vamos a poner en estos términos, es una moneda que el diablo te pone a tu alcance. Y no hay mejor decisión que cuando tú pones así en perspectiva, si esto me aleja de Dios, vale la pena dejarlo. Si esto me aleja del proyecto de Dios para mi vida, vale la pena hacerlo a un lado. Y por eso vemos, y es un ejemplo que como padres, yo soy padre, tengo 3 hijos, es un ejemplo que como padres a veces queremos así como que decir no veo, ¿no? Con lo que pasó con Abraham. Abraham, un corazón hermoso para con Dios, obediente, pero de repente Abraham se volcó a la vida de Isaac. Se volcó a Isaac. Una mañana, Abraham se encuentra con un mandamiento. Abraham, toma tu hijo, tu único, el que amas, y ve y ofrécelo en sacrificio a uno de los montes que yo te diré. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios lo que quería era reconquistar el corazón de Abraham. Impresiona mucho que Abraham, a pesar del amor que le tenía a Isaac, toma el camino de la obediencia, hace todo lo que Dios le dice. Llega al punto, ustedes recuerdan la historia, a que Isaac está realmente en la piedra ya para ser sacrificado, y ahí Dios lo detiene y le dice, hasta ahí Abraham, hasta ahí. Nada más quería recordarte que yo soy lo más importante. ¿Sí? Y entonces esas convicciones son las que nos van a permitir. La convicción de Abraham era, Dios es mi vida. Dios es realmente por quien soy, por quien vivo, por quien vale la pena vivir. ¿Sí? Y entonces, cuando esas convicciones están cuidadas, Dios no va a tener ningún problema para mantenerte en el camino.
Apunta esto bien, bien profundo en tu corazón. La obediencia personal es la obediencia que Dios bendice. Porque yo puedo a veces ir caminando así salpicado de bendición, porque voy caminando junto a otros que están obedeciendo. Pero la bendición Dios quiere que llegue a tu vida en primera persona. Para que eso pase, tiene que ser una obediencia personal. Versículo 23. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El pasaje dice, Dios pasará en su papel de juez, en su papel de traer ese juicio terrible sobre la tierra de Egipto. Pero aquí le dice al pueblo de Israel, cuando vea la sangre en la puerta, en el dintel, en los dos postes, entonces pasará. En el español, tanto el primer pasará como el segundo pasará lo leemos igual. En el original hebreo, el segundo pasará es pasá, o sea, la referencia directa a la Pascua. En el primero sería como voy a ir, voy a entrar por todo Egipto, y en el segundo es cuando vea la sangre, pasaré de ahí. O sea, ahí no voy a entrar, ahí no habrá juicio, ahí no habrá problema. Te invito a una reflexión. Fíjate cómo esta Pascua, esta es la primera Pascua, realmente nos habla de ese Dios que en su papel de juez dice, cuando vea la sangre, el juicio, el castigo por el pecado, dice, no tocará ese lugar, no entraré. Si nos volteamos a ver lo que es el nuevo nacimiento, el nuevo pacto para los creyentes de esta época, la época de la gracia, Dios dice que también es la sangre del Cordero la que tuvimos que creer, la que tuvimos que aceptar, apropiar, comer en esta idea que hemos venido manejando, para que nosotros también pudiéramos ser sacados del juicio. Pero hay algo que es contrastante y muy interesante. En el primer caso, Dios como juez no iba a entrar a esa casa a herir. En nuestro caso, cuando aceptas la sangre del Cordero, el mismo Dios entra a tu casa, pero en el papel de Salvador. O sea, ¿sí ven ese contraste? Me encantó. Así, ese mismo Dios, por aceptarlo a través de la sangre de Cristo, está en mi vida, pero está en mi vida en su papel de Salvador. El Hijo de Dios que vino a salvarme. ¿Sí? En ambos casos, la clave es la sangre del Cordero. En el caso del creyente del Antiguo Testamento, creían en una sangre que iba a ser derramada. En el caso del creyente del Nuevo Testamento, creemos en una sangre que ya se derramó. Esa sangre ya se virtió. Pero en ambos casos, es la sangre lo que evita el juicio. ¿Sí? Versículos 24 y 25 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. El pueblo es instruido a guardar esta ordenanza, ellos y sus hijos. Es decir, tenemos la responsabilidad de compartirlo, primeramente, con los que están más cerca. Mi primera responsabilidad como creyente es con mi casa. Mi primera responsabilidad como hijo de Dios es compartir con los que tengo más cerca ese temor del Señor. Y fíjate lo interesante. También Dios les dice, cuando entres a la tierra prometida, la cual yo te voy a dar, dice, aún ahí tienes que practicarlo. Aún ahí tienes que recordar lo que yo hice contigo. Cómo te libré de la esclavitud.
Vamos a tomar otra vez la analogía a lo que hoy podemos nosotros o debemos nosotros recordar como hijos de Dios. Israel, como el pueblo escogido, Dios le dice, celebra la Pascua, hoy la primera, cuando Dios la instruye, y la vas a celebrar aún cuando llegues a la tierra prometida. O sea, aún alcanzada la bendición, aún alcanzada la promesa, sigue recordando por qué estás ahí. Como creyentes eso es bien práctico. A veces Dios nos da la bendición, nos lleva a lo que habíamos pedido y nos pasa como le pasó a Israel en algunas ocasiones. Bueno, en muchas ocasiones. Se olvidaban de Dios. Se olvidaban del Dios de la bendición. Pero una cosa más, los creyentes, tú y yo, nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, Dios nos dice, acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda, nosotros ya no es con la Pascua, es con recordar así la muerte del Señor Jesús, la Santa Cena. Pero dice Dios que la vamos a celebrar también, que lo vamos a disfrutar también cuando estemos juntos con el Señor Jesús y los discípulos en la eternidad. Fíjense en este pasaje, Mateo 26, 29. Jesús, en esa última cena, que era curiosamente, a lo mejor no es la palabra, pero era la última cena para el Señor Jesús, era la última Pascua y la primera vez que los discípulos celebraban el nuevo pacto, la cena del Señor. Y ahí Jesús les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En primer plano están los discípulos, los 12, ¿no? Judas decidió no ir a esa reunión en la eternidad. Pero atrás de ellos estamos nosotros. O sea, tú y yo, como creyentes, vamos a disfrutar de celebrar en la presencia del Señor esta cena. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad vamos a disfrutar y vamos a celebrar y vamos a agradecer que por esa sangre fuimos salvados. Que por esa sangre fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Versículos 26 y 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vamos a ponerlo en el aspecto práctico para ti y para mí hoy. La pregunta sería, ¿por qué obedeces a Dios? Esa es la pregunta que dice Dios que le van a hacer los hijos de los israelitas, ¿no? ¿Qué es esto que hacen, ¿Por qué vives así? ¿Por qué te interesa obedecer a Dios? ¿Por qué es tan importante lo que Dios piensa? ¿Por qué te interesa saber qué es lo que a Dios le agrada? Son preguntas que a veces no te las dicen, pero son preguntas que van a surgir cuando hay un testimonio en tu casa, en tu familia, de que tú vives para Cristo. Y cuando tú puedes responder a estas preguntas con la sencillez y la sinceridad de ¿por qué Él me libró? ¿Por qué Él me salvó? ¿Por qué Él le dio a mi vida sentido? Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, porque me libró de la ley del pecado y de la muerte. La palabra de Dios dice, el hombre que pecare, éste morirá. Y tú y yo, por haber pecado, estábamos condenados a la muerte y muerte eterna. Es más que suficiente saber que ya no estamos muertos,
que ya no estamos condenados a esa muerte eterna, para decirle a Dios, Dios, de veras quiero vivir para ti. Pero nadie te va a preguntar, ¿por qué vives así? Si tú vives como todos los demás. Porque ¿cuál diferencia? Ah, sí, vive bien, se porta bien. ¿Qué palabras usamos así en nuestro lenguaje? Ah, es un buen muchacho, es una buena pareja, es un buen hijo, ¿no? Pero Dios no nos salvó para ser un buen muchacho, un buen hijo, una buena esposa, un buen esposo. Dios te salvó para que tú vivas para Él. Para cambiar el sentido de tu vida, de una vida. La semana pasada comentamos estas palabras. Decía Jesús, porque los que no conocen a Dios viven por todas estas cosas. O sea, la vida vana. No necesariamente pecado, vano. Creo que sí captamos lo que es vano, ¿no? Por eso, este pasaje al final dice, entonces, el pueblo se inclinó y adoró. No hay mejor adoración, no hay mejor ofrenda agradable delante de Dios que un corazón que reconoce, Dios, vivir para otra cosa no vale la pena. Vivir para otra cosa, o sea, si lo que queremos es estar bien, mira, si fuera así, nada más estar bien, Dios ya nos hubiera llevado a su presencia, porque allá sí vamos a estar bien, allá sí vamos a tener todo resuelto. Aquí lo que Dios quiere es usar tu vida para que otros conozcan a Cristo. Y cuando tú empiezas a vivir así, empiezas a darte cuenta que Dios es digno de confianza. Porque te empieza a bendecir, tú le pones algo en las manos y Dios te lo regresa multiplicado. Porque Dios es poderoso, porque Dios es fiel, porque Dios, por sobre todas las cosas, te ama. Versículo 28. Con este terminamos, casi. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Qué palabras tan sencillas, ¿no? Pero qué reto tan importante para nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Imitar esa fe, imitar esas acciones. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Fueron e hicieron puntualmente lo que Dios había mandado. El pasaje anterior leímos, y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí lo están honrando con su obediencia. Una obediencia genuina, una obediencia única. Una obediencia, y esto te lo doy así como pensamientos para que los dejes ahí en el tintero de tu corazón y puedas meditar en ello. La obediencia sincera es una obediencia que no es compatible con la simulación. O sea, como que haces como que obedeces, ¿no? Como el joven que le dijo a su padre, que le dice el padre, ve a trabajar a mi viña. Sí, papá, ahí voy. No fue, ¿no? Una simulación. La obediencia sincera tampoco es una obligación. O sea, si tú estás obedeciendo en algo a Dios, pero te está pesando, no es la obediencia de la que Dios se agrada. Y tampoco estás disfrutando obedecer. Ahí es el punto donde tú tienes que decirle a Dios, Dios, algo está mal. Algo está mal en mi corazón, porque si me pesa obedecer, voy a acabar desobedeciendo. Esa es la realidad. Y tercer punto, la obediencia genuina deja de lado la superficialidad. A ver, sí, Dios, ¿qué quieres que haga? Pero a ver, así, por encimita, ¿no?
Ya para que no digan que no, para que no digan que soy un desobediente, voy a hacer lo que Dios quiere, pero superficialmente. ¿Y qué dice el pasaje? ¿Qué dice la Biblia? Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo de corazón. La obediencia que a Dios honra es una obediencia de corazón. Por eso yo te invito, te animo a que tú le creas a Dios, a que tú realmente ubiques qué aspectos de tu vida hoy pueden estarte estorbando para estar en esta obediencia puntual, en esta obediencia completa que Dios quiere. La receta la conoces, pero Dios dice, no te quedes con la receta. Mira, vamos, yo te ayudo. Cuando Dios dice yo te ayudo, Él sabe, Él lo tiene que hacer, pero tú tienes que dejarlo. Si tú lo dejas, Él va a cambiar en tu corazón lo que estorbe, y cuando lo permitas, tú te vas a dar cuenta, híjole, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no antes dejé esto que me estorbaba acceder con confianza, con libertad, correr en el plan de Dios? La receta ahí está. La obediencia depende de ti. El avanzar es personal. Pero cuando lo haces, tú vas a disfrutar el gozo de Cristo. Porque imagínate a un padre que se goza de ver a su hijo obedecer. Regreso al otro ejemplo del obediente fingido y el obediente arrepentido, ¿no? El que primero le dice al padre, no voy a ir, hasta crees que voy a ir a trabajar a tu viña, ¿no? Pero después dice el pasaje, arrepentido fue. Y así, al menos yo me identifico con este segundo, ¿no? Que muchas veces mi primera reacción es decirle a Dios, no, Dios, paso. Pero después Dios trabaja en el corazón y arrepentido, vas y haces lo que Dios te está pidiendo. Y cuando lo haces, ¿qué pasa? Dios se goza. Dios se goza de ver al Hijo obedecer, y cuando Dios se goza, y como Dios está en el corazón, en tu corazón hay gozo. Cerramos con este versículo, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado, esta es la receta, esto es lo que tienes que hacer, si quieres. Estas cosas os he hablado, palabras de Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay gozo que se compare con el gozo de vivir para Jesús. En donde estás, en lo que haces, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en tu negocio, ahí Dios quiere que vivas para Él. Y el gozo en tu vida, tú vas a ser el primero, la primera a decirle a Dios, Dios, quiero más de ti. Ese es el Dios que nos dice, entré a tu corazón para ser el Señor, para ser el Salvador. Déjame ser lo que me invitaste a hacer. ¿Oramos? Dios, muchas gracias por recordarnos constantemente que no hay gozo fuera de ti, que no hay forma de disfrutar nuestra vida, no importa qué tenemos o qué no tenemos, si no eres tú el que produce este gozo en el corazón. Te damos gracias por hablarnos con amor respecto a esto. Gracias porque hoy podemos decir que tú eres un Dios al que conocemos como Salvador, como Padre. Y anhelamos, Señor, que tú puedas realmente darnos la victoria sobre aquellas cosas que nos impiden acercarnos
confiadamente y constantemente a ti. Sabemos que nuestro corazón malo, nuestro corazón humano, fácilmente adopta y conserva cosas que estorban. Pero para eso estás tú ahí, para hacerlas notar. Y hoy nos estás invitando a darte la autorización, a quitar todo aquello que nos impide caminar de acuerdo contigo. Danos esa convicción. Danos esa manera de vivir, no en la teoría, no en el conozco la receta, sino la estoy practicando, la estoy paladeando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.